¿Alguna vez has escuchado la historia de un hombre que sobrevivió durante 8 años en una isla desierta del Caribe? No estamos hablando de Robinson Crusoe, sino de Pedro Serrano, un marino español cuyo increíble relato de supervivencia es tan fascinante como poco conocido. Hoy te invitamos a sumergirte en una de las historias más impresionantes de la era de las exploraciones y los naufragios. Imagina estar completamente solo, rodeado por un mar infinito, sin comida ni agua, enfrentándote a tormentas, tiburones y la locura de la soledad. Pero Pedro Serrano no solo sobrevivió, sino que dejó un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Cómo lo logró? ¿Qué técnicas de supervivencia utilizó? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su asombrosa odisea? Quédate con nosotros, porque en los próximos minutos desentrañaremos cada detalle de esta épica aventura, desde el naufragio que lo llevó a una isla perdida, hasta los ingeniosos métodos que ideó para mantenerse con vida. Prepárate para un viaje a través del tiempo, que te llevará más a las entrañas del Caribe del siglo XVI y a la mente de un hombre cuya voluntad de vivir desafió todas las probabilidades. Pero antes de continuar, si eres un amante de las historias de supervivencia y aventuras reales, no olvides suscribirte y dejar un comentario sobre el vídeo. Ahora, acomódate y acompáñanos en esta travesía. El autor inglés Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe, su obra más famosa, donde el protagonista llega a una isla con un río, un barco encallado con suministros, una escopeta y pólvora. Encuentra a un nativo al que llama Viernes y lo convierte en su sirviente. Aunque esta historia es muy entretenida, la realidad que inspiró a Defoe es muy diferente. Se basó en las experiencias del español Pedro Serrano. Defoe conoció la historia de Pedro Serrano durante su estancia en España, enterándose de un marino náufrago que finalmente fue rescatado. Esta historia verídica, aunque sorprendente, fue aprovechada por Defoe para su novela, añadiendo elementos ficticios para hacerla más atractiva. Pedro Serrano naufragó en 1526 mientras navegaba en un pequeño barco de vela por el Caribe, una zona muy transitada por barcos españoles, dedicados a descubrir y explorar nuevos territorios. Estas expediciones, llenas de imprevistos, a menudo terminaban en desastres. Aunque los barcos españoles eran los mejores de su tiempo, aún así, sufrían muchos naufragios debido a las dificultades de navegación y la falta de mapas precisos. Durante una de esas travesías, el barco de Serrano se enfrentó a una tormenta y debido a la inexperiencia del piloto, encalló en bancos de arena cerca de una isla, obligando a la tripulación a abandonarlo y lanzarse al mar en plena noche. Así comenzó la increíble historia de supervivencia de Pedro Serrano en una isla desierta del Caribe. Debemos tener en cuenta que aquellos que lograron sobrevivir lo hicieron gracias a que el barco encalló muy cerca de una isla. Solo 6 tripulantes llegaron a la orilla, los demás perecieron en el mar. Hasta aquí, la historia parece sacada de una novela, pero a partir de este punto, todo cambia. Es probable que los restos del buque aún se encuentren cerca de la isla, pero nunca se ha realizado una prospección arqueológica. Con gran esfuerzo, los 6 náufragos nadaron hasta una isla. Pronto se dieron cuenta de que salir de allí no sería fácil. Estaban en una isla desierta, sin que nadie supiera de su paradero. La isla, en realidad un gran banco de arena, carecía de árboles, y según parece, ni siquiera tenía arbustos. Con este escenario los problemas surgieron rápidamente. El barco se hundió durante la noche, impidiendo que los sobrevivientes pudieran recuperar útiles de su interior. Primero necesitaban comida y bebida, así que al día siguiente comenzaron a explorar la isla en busca de señales de civilización, comida y agua. Pronto se dieron cuenta de que no había rastro de vida humana. Durante los primeros 2 meses, sobrevivieron comiendo carne cruda de focas monje del Caribe y bebiendo su sangre, ya que no tenían otra fuente de agua. También comieron huevos de tortuga y raíces de hierbas. La situación era desesperada, y decidieron intentar escapar construyendo una balsa con maderas que el mar iba arrastrando a la isla, atándolas con cueros de piel de focas. 3 de ellos se lanzaron al mar en la balsa, mientras que los otros 3, incluyendo a Pedro Serrano, se quedaron en la isla. En menos de 2 meses, la ropa que tenían se pudrió debido al calor y la humedad, dejándolos desnudos. El vello de sus cuerpos creció tanto que parecían animales, y la barba de Serrano le llegaba hasta la cintura. Otro problema importante era la falta de fuego. Durante los primeros 2 meses, comieron todo crudo y no pudieron calentarse por las noches. A medida que el invierno se acercaba, el fuego se volvió una necesidad urgente, pero los materiales necesarios para encenderlo estaban en el barco hundido. Pensaron en buscar piedras de pedernal para hacer fuego, pero no encontraron ninguna en la isla. Luego intentaron con otros tipos de piedras, sin éxito. Resultó que la isla era de origen coralino y volcánico y no tenía las piedras adecuadas,
Desesperado por la llegada del invierno, Pedro Serrano decidió construir una pequeña balsa para llegar a los restos del naufragio y buscar algún guijarro. Tras zambullirse varias veces, finalmente encontró una piedra con la que pudo encender fuego, lo que les devolvió la esperanza. Ya podían asar carne, calentarse por la noche y hacer señales de humo para atraer la atención de algún barco. Serrano y su compañero construyeron 2 torreones en el norte y el sur de la isla para hacer fogatas visibles desde lejos. Resolver el problema del fuego fue una victoria significativa, pero aún quedaba por solucionar el problema del agua potable. Beber sangre de tortuga no era una solución sostenible, así que decidieron cavar hoyos en la arena para encontrar agua. Sin embargo, los primeros intentos resultaron en agua salada. Continuaron cavando, pero solo encontraron más agua salada. A pesar de las dificultades y la falta de lluvia, Pedro Serrano y su compañero no se desanimaron. Sabían que eventualmente llovería, ya que en esas latitudes las lluvias eran generosas. Decidieron prepararse cavando más hoyos en la arena y forrándolos con pieles de focas para acumular el agua de lluvia. En octubre las lluvias llegaron, permitiéndoles recolectar agua en los hoyos, caparazones de tortuga y conchas grandes. Los náufragos encendían fogatas todas las noches, con la esperanza de ser vistos por algún barco. Después de unos 3 años en la isla, vieron acercarse una balsa con 2 hombres. Al principio pensaron que los habían visto desde alguna nao, aunque no habían visto ningún barco. Sin embargo, al llegar la balsa a la playa, descubrieron que los 2 hombres también eran náufragos. Estos nuevos náufragos eran españoles, lo cual facilitó la comunicación y resultó lógico, ya que en esas aguas lo raro habría sido encontrar gente de otro país. Pedro Serrano explica que su isla era la mayor de un pequeño archipiélago, que hoy sabemos que es un atolón de arena. Los 2 hombres habían naufragado en otro barco que pasó cerca de las islas, y una noche, al ver el resplandor de las llamas de la fogata, decidieron acercarse para investigar. Así, 2 náufragos de una isla desierta se unieron a otros 2 náufragos de otra isla desierta. En enero las focas monje llegaban a la isla para tener crías. Los náufragos las capturaban y extraían la leche de las madres y la guardaban en grandes caracolas. También aprovechaban sus pieles para hacer prendas y útiles. Cuando se unieron los 2 nuevos náufragos, idearon un plan valiente: construir una barca para intentar llegar a Jamaica. Usaron las maderas y tablones que la corriente traía a la playa, así como las pieles de focas y otros materiales disponibles en la isla. Aunque carecían de herramientas esenciales como clavos, martillos y cuerdas, se las arreglaron con lo que tenían. A pesar de tener pocas cosas, los náufragos estaban decididos a salir de allí. Las focas resultaron ser mucho más útiles de lo que jamás habrían imaginado. Buceando en la zona donde había naufragado la nao, Serrano recuperó algunos objetos de hierro que originalmente llevaban para construir una iglesia en Cubagua, una pequeña isla al noroeste de Venezuela. Con estos materiales hizo una sierra. Después de construir la balsa en su improvisado astillero, le pusieron velas hechas, por supuesto, de pieles de focas. Llenos de esperanza, los 4 náufragos se embarcaron dejando atrás la isla que durante varios años había sido su hogar. Pero pronto se dieron cuenta de que la balsa no estaba hecha para alta mar. Habían trabajado duro, pero los materiales disponibles no eran suficientes. La balsa no era un barco, ni siquiera una barquilla, solo una balsa sin calafatear, pues no tenían alquitrán. Las maderas, de diferentes tipos, no ajustaban bien. Pedro Serrano tomó la decisión de volver a la isla. Prefería seguir siendo un náufrago que hundirse en el mar. Aunque hundirse era solo una posibilidad, Serrano pensaba que la balsa no llegaría a ningún lugar. Finalmente, Serrano y uno de los náufragos de la otra isla regresaron a la playa. Los 2 que se fueron eran uno de los recién llegados y el muchacho que había acompañado a Serrano durante años. Nunca más se supo de ellos. Los 2 náufragos que quedaron en la isla cada noche encendían fuego en los pequeños torreones que habían construido en el sur y el norte de la isla, esperando ser vistos por algún barco. Sin embargo, pasaban los años y ningún barco los rescataba. Aunque avistaban algunos barcos a lo lejos, sus señales de humo no eran notadas. Pasaron 5 años más de su vida en la isla cuando, finalmente, una nao española que navegaba por esos mares vio una de sus señales de humo. Esto ocurrió cuando ya habían perdido casi toda esperanza de ser rescatados. Serrano y su compañero estaban tan desaliñados, con barbas largas, el pelo enmarañado y ropa hecha de piel de foca tan raída que temieron ser tomados por demonios. Para asegurarse de que los marineros no se asustaran y regresaran al barco, les recitaron el credo en voz alta. Finalmente, fueron rescatados y llevados a la nao. Sin embargo, la alegría del rescate no fue completa. Durante la travesía de regreso a España, el compañero de Serrano murió, sin llegar a ver tierra firme. Pedro Serrano mismo arrojó su cadáver al mar, no queriendo que nadie más se encargara del cuerpo de quien había sido mucho más que un simple camarada, compartiendo con él la soledad.
El hecho de que naufragar y sobrevivir en una isla desierta era una hazaña poco común se evidenció cuando, al llegar a España, las autoridades decidieron presentar a Pedro Serrano ante el emperador. Serrano, aún con su larga barba y cabellos, fue llevado tal como había sido rescatado para dar más credibilidad a su historia. El emperador le otorgó una renta considerable de 4.000 pesos. Además, Serrano se hizo famoso gracias a las numerosas reuniones de alta sociedad donde narraba sus aventuras. La pequeña isla donde sobrevivió ahora se llama Isla Serrana, en honor a Pedro Serrano. Esta isla pertenece a Colombia, aunque el país más cercano es Nicaragua, situado a unos 350 kilómetros al sur. En la década de 1990, unos cazadores de tesoros estadounidenses visitaron la isla y 4 siglos y medio después, todavía se hallaban los túmulos de conchas y piedras que los náufragos usaron para construir sus torreones. También hallaron algunas de las herramientas toscas que utilizaron para sobrevivir. Lamentablemente, el gobierno colombiano no preservó estos restos históricos. Así es como se lograba, si se lograba, sobrevivir en una isla desierta tras el naufragio de un galeón, una realidad que dista mucho de lo que se escribe en las novelas.